Gracias, aquí estamos de nuevo con ustedes. Gracias por permanecer con Noticias entre Políticos, los distinguidos comparecientes aquí, muy motivados con este tema. Interpelación podría derivar después de la interpelación, dependiendo cómo salga el funcionario interpelado, podría derivar esto en un juicio político, pero tenemos a nuestro compañero Bertico Sosa que tenía una respuesta. El maestro Bertico Sosa. Lo tengo en el ADN. Los apellidos tuyos hoy están. Aquí le pasó eso una vez. Janet Jackson. Sí, a mí le pasó eso una vez en un discurso que se le puso una a mí Benny More, ¿verdad? Mira. ¿Te acuerdas? No, de verdad, sí, mira. De acuerdo a lo que establece, como decían hace un momentico el comentario, el artículo 95 de la Constitución habla de la interpelación de los funcionarios y todas aquellas personas que administran fondos públicos pueden ser interpelados y pedir cuentas de cada uno de los centavitos que reciben cualquier persona física o persona jurídica. Eso es algo real, hay instituciones autónomas descentralizadas, las mismas pueden ser invitadas al Congreso a rendir cuentas de los fondos públicos. En el caso de esa solicitud de interpelación, existen vicios claros que el presidente de la Junta debe de ir a decir allí el por qué no se usaron todos los equipos, por qué no llegaron, dónde están, quién no lo usó, cuál faltaron, cuál fue el costo real. Es decir, todo eso en materia financiera pueden usarse porque esos fondos no son del presidente de la Junta, esos fondos son del pueblo dominicano y el pueblo dominicano que hoy está sufriendo las consecuencias de un proceso que fue totalmente viciado, que está plagado de irregularidades, que fue totalmente desigual en todo el sentido de la palabra. Es decir, en ese caso, la diputada Guadalupe Valdés y el grupo de legisladores que sometieron, existen todos los elementos para poder interpelar al presidente de la Junta. Ahora, la interpelación no es más que una invitación aprobada por la mayoría de los diputados para que él rinda cuenta del proceso. Pero yo me voy un poquito mucho más lejos. No es posible que siendo el Congreso Nacional y existiendo tantos congresistas, tantos legisladores, miembros del principal poder del Estado, el principal poder del Estado que es el llamado a crear las condiciones de fortalecimiento de la institucionalidad en el país, puedan estar mirando cómo un proceso plagado de irregularidades se llevó a muchos de ellos e incluso nadie puede dar cuenta de lo que sucedió allí, de lo que aconteció. Es decir, existen, como dice la producción, que hace la pregunta. ¿Cree usted que existen elementos para interpelar al presidente? Existen elementos de sobra. Ahora, la interpelación no solamente recae sobre el presidente, porque el presidente es el que rinde cuenta, porque el presidente es el que tiene la parte administrativa, tiene todo. Ahora, en el desglose de las responsabilidades, exacto, se establecerán ya cuando se inicie, porque la interpelación es un proceso de investigación que inician los legisladores y buscan todos los peritos necesarios para hacer lo que tienen que hacer. Ahora, ahorita todavía hablaba fuera de cámara y lo decíamos, lo comentábamos, el artículo 83 habla ya, cuando tú haces ese proceso de investigación, tú puedes someter ante el Senado de la República quien es que nombra y designa a esos funcionarios, después de tú tener una conclusión, decir ese funcionario tiene que ser destituido por esto, por esto y por esto, y hacer la recomendación. Al Senado le corresponde entonces hacer la investigación de rigor y establecer la responsabilidad y decir sí o no procede, o si yo procede o no, porque así nosotros lo interpelamos y lo investigamos y aprobamos la destitución de lo mismo, el Senado lo único que tiene que hacer es así. Mira, hay que aclarar. Previo a la destitución, en el caso que encuentre... Son dos figuras diferentes. Exacto. Lo primero es, la Constitución claramente nos establece a nosotros los legisladores nuestra función de fiscalización y control, como lo decía la honorable Guadalupe en el artículo indicado. Pero esa función de fiscalización y control tiene diferentes variantes. Una de ellas es, por ejemplo, la más simple, es la rendición de cuentas. El presidente de la República cada 27 de febrero hace una rendición de cuentas. Nosotros, los legisladores, la tercera semana de agosto, tenemos que rendir cuentas, y lo estableció la nueva Constitución, ante nuestros electores, los que nos eligieron. Ahora, si lo que quieren es rendición de cuentas, el presidente de la Junta Central Electoral
le habló al país, hizo una rendición de cuentas. Ahora, si la interpelación per se, si lo que quieren esos honorables diputados es acusar al presidente sobre el tema de los usos de los fondos, la figura no es la interpelación desde el punto de vista que no está consignado a un funcionario que es designado por el Senado, solamente a los ministros, viceministros. Entonces, ¿qué figura entraría? Sería el juicio político que entraría en ese caso. Entonces, pero centralizado que administra el fondo. Entonces, bueno, pero si hay que entender que, por ejemplo, nosotros el Congreso recibimos cada 3 meses los informes de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas audita los fondos que maneja el presidente de la República, ministros, organismos centralizados, descentralizados. Por eso no la audita. Sí, bueno, el informe, la Cámara de Cuentas hace un informe. La Cámara de Cuentas ese informe de la Cámara de Cuentas. No, y el Congreso lo recibe trimestralmente. Tú lo sabes, que se envía a través de OACET y nosotros, eso se aprueba y se libera. Tú lo sabes, no. Se libera tiene la palabra. Yo quiero dar algunos elementos. Primero, la función de fiscalización y control, obviamente que no ha sido regulada en el país, porque desde el año 2009, para que lo conozca el país, hay un proyecto de ley que fue sometido por varios legisladores y que el Congreso de la República no lo ha aprobado. Esa es parte de la responsabilidad política. Se aprobó. Perdón. El proyecto de Valentín se aprobó de fiscalización. Se aprobó en una Cámara y no se aprobó en la otra. Se perimió. Entonces, por eso es que es tan importante que el Congreso de la República, como institución, asuma su responsabilidad de aprobar leyes fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Eso en primer lugar. Entonces, ahora lo único que tenemos es lo que establece el artículo 93 y el artículo 95 de la Constitución de la República sobre las funciones de los legisladores y sobre el tema de la interpelación. Pero quiero además señalar otro hecho que ocurrió en el día de hoy. Nosotros esta mañana que hubo sesión en la Cámara de Diputados, cuando se iba a conocer la orden del día, colocamos y solicitamos el turno. La presidenta en funciones que estaba dirigiendo la sesión no nos dio la palabra. Nosotros la interrumpimos y le dijimos que queríamos que nos diera, que habíamos solicitado el turno para solicitar la modificación de agenda. De Yomaira. De la presidenta en funciones, la diputada Lucía Medina, alias Yomaira. Entonces ella dijo que no, que ya el proceso estaba encaminado, pero yo le había pedido que me diera el turno para motivar la modificación de la orden de agenda. La votación estaba en proceso, había pasado. Pero yo había solicitado el turno y eso se puede verificar. Perdón, es que eso se puede verificar en el sistema. Se puede verificar en el sistema el momento en el que yo prendí mi micrófono y que la votación no había terminado. Había que interrumpirla en todo caso y permitírseme a mí, perdón Bertico, y permitírseme a mí hacer la solicitud de modificación de agenda, porque además está contenido en la propuesta de resolución que entregamos en el día de ayer, que fuera colocado en la orden del día de la sesión del Congreso. Esto lo digo para informar al pueblo dominicano, a la ciudadanía, que entonces como no se colocó en la orden del día de hoy, va a estar en la sesión. Estamos hablando de la solicitud de interpelación, que se coloque en la orden del día para que sea conocida por el Pleno de la Cámara de Diputados y que esto deberá ser en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que ha sido convocada para dentro de 15 días. Entonces, esta semana vamos a trabajar en comisiones y será a finales del mes de junio que se convocará la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Hablaron de juicio político, Janet. La figura de juicio político, ¿procedería en el caso de la Junta Central Electoral de Roberto Rosario? Sí, lo único que tiene la Cámara de Diputados que apoderar, porque quien apodera, quien apertura el juicio político según la Constitución es desde la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué este grupo de diputados se va por interpelación y no por juicio político? Yo quiero decir algo importante. Y es que la pregunta de la producción, si cree usted que existen o no, no importa que usted crea o no que existan. O sea, el Congreso de la República puede interpelar. O sea, es precisamente en el acto de la interpelación que se descubre que lo que
se presume que ha suscitado, sea o no cierto, sea o no verdadero. Lo que pasa es que la producción Entonces, habla de los elementos. Si hay elementos, si hay méritos para interpretar. O sea, no es simplemente que si usted cree o no. Es aparte de que lo cree, si hay méritos. O sea, el que usted lo quiera creer o no, es porque está supeditado a los méritos o no que tenga la interpelación. Es que los elementos constitutivos de cualquier acto jurídico lo establecen las leyes que establecen el acto jurídico. Y la interpelación no establece ningún elemento jurídico, sino que el Congreso de la República, en su función de fiscalizar, puede solicitar rendición de cuenta, porque la interpelación que es una rendición de cuenta. Miren, usted tenía este fondo público, ¿cómo usted lo dispuso? ¿Cómo usted lo administró? ¿Qué usted hizo con ello? O sea, no es que hayan delitos, no es que haya presunción de algún delito, no, es que per se la interpelación es un derecho que cohabita en el Congreso para que todo funcionario, pero la cultura que hay aquí es interpelar cuando hay una irregularidad, cuando sale a flote una situación. Pero él puede llevar los elementos para defenderse. Exacto, él es que tiene, o sea, el hecho de que se presuma una irregularidad. Porque no hay cultura de interpelación aquí. No. A menos que haya un hecho, ¿verdad?, reprobable por la sociedad. Pero la ley no exige como elemento de una aclaración. La interpelación que nosotros hemos sometido no es una acusación, es simplemente que él vaya a la Cámara de Diputados para que él explique, le dé una explicación al país a través del Congreso de la República del gasto que se hizo de 31 millones de dólares en unos equipos que debieron utilizarse el 15 de mayo a las 6 de la mañana cuando se abrieron los 16,000 colegios electorales para que pusiéramos la huella y para que a las 6 de la tarde se escanearan las actas. El pueblo sabe cómo funcionaron estos equipos, porque muchos no estaban instalados o no funcionaron. O los técnicos de reducción. Nosotros lo que queremos saber qué pasó, por qué ocurrió esto, para dejar de que esto sea el rumor público. Con esa explicación que le está dando la honorable, lo que indica es que es un tema político, porque eso encaja, lo que ella está explicando, en una invitación de la Comisión de Junta Central Electoral, la Comisión Permanente de Junta Central Electoral o la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas. Si lo que quiere es que el presidente o el Pleno le explique el destino, no una interpelación. Yo pienso que lo que ha planteado Guadalupe Tobías es extendiendo más lo que debe ser la motivación inicial, que el no uso efectivo de algo que se incurrió en un gasto, que efectivamente se compró para que hiciera un funcionamiento y no funcionó. En virtud de eso, plantean los diputados de que él explique el costo de esos equipos, el uso. Él o el Pleno. Perdóname, porque en su persona recae la presidencia del Pleno. Pero además, como yo decía en mi palabra introductoria, es que a él hacer una locución particular todavía y asumió la responsabilidad. Le da un ribete político. Él asumió la responsabilidad, perdóneme, honorable, asumió la responsabilidad que el propio miembro del Pleno, y me voy a omitir el nombre, pero todo el mundo sabe, lo desmintió en su pronunciamiento. Entonces, ¿qué yo pienso? Si también hay cuestionamiento de la parte financiera y de uso de recursos para la compra de esos escáneres, él debe ir de oficio. No hay que llamarlo, invitarlo. Para fortalecimiento institucional, y como decía yo, no importa cómo usted entre, sino como usted salga. Como usted salga, porque en los próximos meses, decía Félix Victorino, de que se va a coger una nueva Junta Central Electoral, él debe, la postrimería de su gestión, presentarse voluntariamente al Congreso. Lo que no hay sospecha de mal manejo de recursos, ¿verdad? Que no, aparentemente por ahí ya anda el tema. También justamente en el proceso. En el país no hay cultura de que ningún funcionario per se vaya, si no sea ley, vaya a rendir cuenta a ningún organismo. Por la eso intencionalidad por hoy está por iniciativa propia. Por eso están los ¿por qué es al presidente de la Junta? ¿Por qué? Perdón, Guadalupe. Mira, esto se trata, Guadalupe sometió la resolución. Y no vamos a debatir, porque Guadalupe va a tener, si tú necesitaría, y argumento tiene de sobra, y elementos hay de sobra para hacer. Se le da el turno en la Cámara. Todo lo que hay, pero miren, a mi hermano Tobías y a los amigos televidentes. El tema de la interpelación, lo que se busca es esclarecer el tema de los 32 millones de dólares, que puede llegar a 39, como explicó la proponente. Ahora, los congresistas, si nosotros respetáramos y nos preocupáramos por la vida institucional de este país, Roberto Rosario Márquez y el Pleno de la Junta Central Electoral debiera estar en el Congreso Nacional explicando por qué un proceso tan viciado como este, y él
después de esa locución que duró 55 minutos hablando, y cuando se expresaba decía la oposición política, siendo él el árbitro, donde era una persona que no puede hablar de oposición porque él es el árbitro, donde él se atribuyó hechos y cosas que no le competían y que fue desmentido por la mayoría no, por 2 jueces del Pleno. Debió Roberto Rosario Márquez de estar en la Cámara de Diputados explicando todo eso. Si nosotros nos respetamos, no hay partido de oposición. No hay partido de oposición. Ustedes se pueden nombrar y eso no es un pecado. Entonces, nosotros, yo no veo eso. respaldo en su totalidad. Hay partido de gobierno, hay partido de gobierno y partido de oposición. Eso no es un pecado. Pero perdón, estoy totalmente de acuerdo con el sometimiento de la interpelación, porque si Roberto Rosario Márquez no ha hecho nada, el que no la debe no la paga. Que vaya con eso. Que vaya. No sé qué pasa, producción no me... son las 10:50 y producción no me habla. Pues estoy haciéndole señas hace rato que tenemos un tema todavía. Exacto. Entonces, no sé, ¿dónde está Augusto? Que no me dice si pasamos al segundo tema o no. Yo voy a tomar la iniciativa. Sí, eso no voy a pasar No hay tiempo, pero vamos por lo menos a ver la historia. El tema del doctor. Dice que no hay tiempo. Dice que no hay tiempo, producción, para hablar de la marcha. ¿Usted fue a la marcha, Guadalupe? Sí, yo fui. Y lo recibió la representante de la OEA. Usted querían ver a Almagro, era, ¿verdad? Sí. Bueno, los candidatos presidenciales. Sí, pero que la vida usted vestida de blanco también, creo, ¿no? No, yo no estaba vestida de blanco. Minú rompió el protocolo porque todo era vestido de blanco y Minú se puso su cosa de color más o menos así, azul, verde, ¿verdad? Sí, más o menos verde. No fue, y tampoco fue Pelegrín. ¿Por qué no fue Pelegrín? Pero Pelegrín no ha dicho por qué no va. La honorable amarilla y verde. Pelegrín dijo que él no iba a ninguna visita que tuviera que ver con Almagro porque con su comportamiento, con el tema de la soberanía, él no se le merece respeto para ir. Lo dijo públicamente, está ahí citado lo que dijo Pelegrín. Qué fuerte. Bueno, el presidente de la República habla ¿cómo se llama esto? ¿Cuál fue el discurso ayer? El fortalecimiento. El desagravio. Bueno, sí, él pidió el desagravio, pero dentro del marco de esta 46ª versión de la OEA que habla de fortalecimiento institucional. Hacer una reestructuración sostenible. Exacto. Dicen los partidos de oposición, atención Tobías, te lo leo. No podíamos dejar pasar la oportunidad de que reunidos en nuestro país, los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas para tratar el tema de fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible propuesto por el gobierno dominicano, nuestra población les haga constar el retroceso de la institucionalidad democrática que han presentado las pasadas elecciones en República Dominicana. Es así. Entonces, tenemos un problema. Las elecciones fueron fraudulentas, fueron un desorden. En juicio del sistema político de oposición, de los partidos de oposición, ¿cómo catalogan ustedes estas elecciones? Un fracaso. Las presidenciales, ¿qué fueron para ustedes? No, el proceso completo. Completo. ¿Dónde ganó la oposición? También. Pero él no seguramente entonces el 16 de agosto. Si es fraudulenta, que los diputados del PRM, si fue fraudulenta, que no seguramente. Te voy a decir una cosa. Porque si es fraudulenta a nivel total, las partes también son fraudulentas. Pero es que todo. Es que yo te voy a decir una cosa. Pero también, me hizo la pregunta, yo te voy a decir como oposición. Y yo fui responsable, y lo dije inclusive, habiendo una propuesta en Santo Domingo Este, en medio del conteo, lo dije ahí. No es posible que nosotros, y lo digo claro, los congresistas, que yo digo que nosotros somos los mayores responsables de la falta de institucionalidad que tiene este país, porque nosotros no hemos sabido jugar nuestro rol. Y ahí está en la historia nuestra en el Congreso, y las exposiciones y las intervenciones nuestras, por salvar la vida institucional de este país. Incluso a mí se me prohibió hablar cuando se estaba aprobando la ley para la reforma constitucional. Y yo le dije a mi partido, yo no me puedo quedar callado porque la historia me absorberá. Y ahí está mi discurso. Y si mi discurso no es cónsono con lo que hoy está pasando, yo te entrego la culpa. Entonces son legales y legítimos el senador que obtuvieron, los alcaldes que obtuvieron, los diputados y regidores, y no los demás del PLD. Óyeme, vuelvo y te repito, hay un vicio de irregularidades en todo el sentido de la palabra. O sea que hay un vicio. En mi municipio. Bueno, ya dice que por lo menos honesto dicen que todos incluyendo en mi municipio, su candidatura. Las actas, ninguna cuadran, la A, la B y la C. Cuando tú fuiste a votar, a ti te dieron una boleta A, una boleta B y una boleta C. Y no es posible que un colegio, escúchame,
que un colegio te den a ti a 200 electores, le den 200 actas, una B y una A y una C, y cuando venga el escrutinio y se base en las actas, aparezcan 250 de una, 195 de 225 de otra, Doña Guadalupe, de otra. ya se nos fue el tiempo. Es posible que pase Doña eso. Guadalupe y ¿De ya. dónde pasó eso? Doña Guadalupe, ¿Quién ya. explica Lo que eso? está en juego Yo. no es una candidatura, es la democracia en nuestro país y la institucionalidad. Hay un problema grave, las elecciones tuvieron múltiples irregularidades que invitan a generar desconfianza, que no haya credibilidad en los resultados de las elecciones. Esto nos impone que el país establezca una agenda para hacer una reforma de la ley de partidos políticos, para hacer una reforma de la ley electoral que realmente permita superar estas situaciones para el futuro, pero además hay que generar un proyecto de ley para eliminar el clientelismo en la política, que es un cáncer de la forma como se hace la política en nuestro país. Construyamos esa agenda de desarrollo para avanzar en el camino de la institucionalidad. Bueno, las elecciones ya pasaron. Son Nos queda- consideraciones finales. Las amigos elecciones ya televidentes. pasaron, nos queda modificar para mejorar el marco jurídico para las elecciones que vienen. Lo que no ha pasado es el caso de Mateo Aquino Febrille. No. Y tú comentabas algo, pero de aquí no nos podemos ir entre políticos sin decir que consono a lo que tú Que vas vaya- a decir. va a llamar ella al Que consono programa. a lo que Creo tú que vas lo a vamos a decir y vamos a a lo que tener ella en va a vivo, decir. vamos a tener en Nosotros y nosotras, los que trabajamos y fuimos compañeros de Mateo Aquino Febrille, estamos unidos a la familia y exigimos que se haga justicia en el caso de su muerte. Beni, consideraciones Sí. finales. Bueno, sobre Febrille creo que es lamentable que esté esa situación que se está comentando, ¿verdad? Lo Sí. cual para nada tiene que ver con la realidad. En cuanto al proceso, efectivamente hubo múltiples irregularidades, lo veníamos advirtiendo antes de las elecciones y pensamos que en este momento no debemos de ir a una carrera acelerada en aprobar una ley electoral, una ley de partidos, solamente porque hay una situación en un partido específico que se avisora, sino que nos concentremos a hacer consenso y que con mucho tiempo hagamos un buen proyecto, un código electoral donde todos los sectores estén acordes, porque falta un tiempo importante para el próximo proceso electoral. Bien, en definitiva, todos los que estamos aquí desde hace meses, desde el año pasado que inició este programa, estamos de acuerdo en que es urgente y necesario la ley de partidos No la políticos sancochemos y ahora. la No modificación la de la ley sancochemos electoral ahora. con el concurso. Hay otros temas con- más importantes como la justicia, con el la justicia concurso de electoral y toda la otras fuerza cosas. política, pero estamos hablando del tema electoral y del tema político. Yo creo que es una a esperar necesidad, ahora. por lo menos, la aprobación de esos dos grandes proyectos, siempre y cuando todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo. Que nunca logran ponerse de Lo que acuerdo. Félix, Sí, ahora hay se un ponen de interés acuerdo después que marcado. pasan las elecciones. Después, Félix, ahora hay un interés marcado en aprobar la ley electoral por un sector Después que político. pasan las elecciones, Yo todo el todavía mundo estoy de acuerdo. viendo sí que la conformación que va a tener el Congreso después del 16 de agosto desfavorece a un sector que ahora tiene control. En estos días Hay que ver le eso. preguntaron a la diputada Farideh Raful Dentro del mismo partido, ¿eh? que cómo consideraba las elecciones en términos congresuales y si estaba de acuerdo con que porque hay una propuesta de los partidos de oposición de como que se declaren nulas las elecciones congresuales a nivel congresual, ¿no? Por lo menos en la capital. Alberto Es que se Atala. perdieron 32% Alberto de Atala. las valijas. Exacto, bueno, entonces le preguntaron No, se escanearon y se dio el le resultado. preguntaron a Farideh si estaba de acuerdo con Lo- esta petición y dijo que no. Pero que no hay- está de acuerdo con, o sea, Tiene su independientemente tiene su derecho a opinar. como ella es su quiera. derecho, o sea, esa contradicción a veces me llama Yo creo que mucho si la Félix atención. Farideh saca más votos, lo sacó. Félix, Lo que pasa, ¿cómo tú justificas que en una valija de Santo Domingo Oeste eso aparezcan boletas es de el Santo derecho al Domingo Este? pataleo. No, pero ¿No derecho al pataleo? no, el dislocamiento Pero tú lo ves así. fue una realidad. Dale gracias a Dios. Lo que Oiga, Vertigo ganó, eso no ha votado. Lo que- ¿Pero fue votado con B o con Por eso con lo que yo B? entiendo. un desorden, es verdad. Con el tema, Hablado del PRM. con el tema de Ahora, Farideh, nosotros traemos lo que siempre se discute. La reelección es mala para unos, pero buena para nosotros los legisladores. Entonces, es lo mismo con respecto Malo al la fraude. reforma, Era malo para los que no. Vamos a hablar de tu hija que está ahí, una seguidora tengo. Ah, Vamos a vamos a saludar saludar a la distinguida esposa. Dale un camarazo a. Sí, ya. Bueno, dice que Ya, que la niña está durmiendo. Pero aquí está la esposa del honorable bueno. Tobías Crespo con su bebecita. ¿Y la señora? Sobrina de mi Su esposa. sobrina también, pues ahí está. Bueno, le bueno, dieron ya su famosa camarazo. está en pantalla. Un abrazote, gracias por acompañar a su Y así esposa. todavía se apagó. Y qué bueno, ¿sabe que me gusta eso? Que ustedes de vez en cuando traigan a sus familias. Vertico, que tiene una familia hermosísima.
que siempre trae sus niñas. Doña Guadalupe, en estos días conocí a su esposo, cuando lo trajo aquella vez. Muy amigo nuestro. Claro que sí, es muy lindo que a veces... Lo que pasa es que mis hijos ya son adultos. Yo tengo un hijo que es médico, cirujano, pediatra y pasa todo el tiempo en el hospital. Yo tengo adultos también. Yo tengo una que es abogada y está terminando una maestría. Sí, también aquí. Ah, qué lindo, qué lindo. Un fuerte abrazo. Tiene 2 estrellas. Claro que sí, un fuerte abrazo, Del señoras y PLD. señores. Pero ahora viene, porque ya ustedes hablaron, expusieron, ahora vienen los oyentes, los televidentes, el pueblo dominicano va ahora a reaccionar, va a debatir, va a llamar, va a fijar posición sobre los grandes temas nacionales que hoy nos ocupan. Damos un adelanto de la pregunta que tenemos, Alejo, atención, no se mueva de ahí, amigo televidente. La pregunta Pero de la ya noche... pasaste a dónde Félix. No, espérate. Muy buena. Félix no vino hoy. Ok, recuerden, esto no es para debatir porque ya hemos terminado. El presidente de los industriales dice que tiene un origen o obedece a razones políticas el asunto de la Eso sí delincuencia. están sufriendo. El asunto de la delincuencia. Eso sí están sufriendo. O sea, sí, lo vamos a Pero hablar. Campo de Moya, pues. Exacto. Vamos a hablar de eso ahora. Y tengo origen O sea, político, si, la protesta. si esto es algo dirigido, si está Luis Abinader, si está Minú. No, espérate. Porque no es- Ese no es el enfoque, lo sé. Yo sé que. No grite, yo sé, porque lo vamos a manejar bien. Vamos a manejar bien ahorita. El caso es que ese es el tema que vamos a debatir a continuación Quédate ahora. en Vertico NCDN. vino con una ametralladora. Resumen final. No le cambie. Invita a Vertico que se quede.